Bienvenidos a su podcast Vivencias en su episodio número 26. Yo soy Arami Alvarenga Yo soy Betty Figueredo. y estamos de vuelta para seguir hablando de tus temas, que está espectacular, está cautivante y vamos para adelante con eso porque la verdad es que entender un poco de qué se trata todo esto nos encanta. Así es. que bueno, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Bueno, es la famosa catedral o capillita. Sí. Toda una institución. Es una institución. Y yo te diría que hasta se volvió cultural. También. Tan enquistado está, ¿verdad? Sí. En el pensamiento y en el sentimiento. Sí, hay mucha gente que le molesta este tema, Sí, pero es sí, una sí, realidad. pero es una realidad, Sí. sí. Esta canción yo la escribí también en guaraní, Arami, y en ritmo de polka. Ah, Y ok. esta que es catedral o capillita está escrita en español Ujú. y en un ritmo centroamericano. Cumbia, cachaca, yo no sé, no entiendo mucho de eso, pero bueno, tiene un ritmo así Le diste un ritmo centroamericano. centroamericano. Así mismo. Ok. Bueno, es clásico, famoso, y voy a leer esta primera parte que dice, desde hace mucho tiempo. Ujú. Y hasta hoy sigo escuchando Mm. que las madres a sus hijas les repite cada día, Mm. mi amor, no te preocupes y no sufras más por eso, que vos sos la catedral y ellas son las capillitas. Ujú. O sea, que muchas mamás ya le meten en la cabeza a las hijas que eso es normal, Mm. ¿verdad? Sí. Y no hace poco le escuché decir a mi hija, una persona muy cercana a la familia, le dice, pero mami, vos sos la catedral, ¿para qué te preocupas? Las otras son capillitas nomás. Mm. Bueno, y eso, en rueda de amigas, en rueda de amigos, Sí. familiares, en fin, uno está escuchando permanentemente este concepto, ¿verdad? Sí. De que, bueno, eso es normal. Total, yo soy la catedral y que ellas son las capillitas. Pero, Ujú. digo yo, es justo, No. porque fíjate vos que la catedral tiene que ocuparse del hogar, Sí. de que el hogar funcione, tiene que limpiar, cocinar, cuidar de los niños, ayudarlos en las tareas escolares. Aunque trabaje afuera, igual. Es lo que te digo, Sí. Ara. Eso en el caso de que la mujer se quede Sí. en la casa a tiempo completo, Que hoy en día ¿verdad? ya no ocurre. Muchas veces y las más de las veces hoy día ya la mujer, muchas porque quieren realizarse profesionalmente Claro. sin necesidad de que tengan que dejar la casa, pero otras porque sí, porque además de todo lo que ya tiene que hacer en la casa, tiene que aportar también Claro. económicamente porque no alcanza. Los tiempos no dan para que una Así sola de es. las Pero eso no partes significa, trabaje. sí, no significa que al llegar a casa tenga que estar verificando absolutamente Claro. todo, preparando la cena, verificando las tareas de los chicos, ver que los uniformes estén listos para mañana, Claro. la ropa del marido, en fin, verificar las uñas, las orejas, el Todo. pelo, todos Sí. esos detalles que el varón generalmente ya no ayuda con eso. Ujú. No voy a decir, ahora mí, hay Hoy en día hay muchos muchísimos que sí se hombres encargan de... que sí. son muy compañeros Sí. y están verdaderamente firmes al lado de sus mujeres, Totalmente. cuidando todos esos detalles. Sí. Pero la más de las veces llegan del trabajo, ya quieren su chancleta, la zapatilla, Sí. bueno, cena, va a la cama y la mujer sigue lidiando Sí. hasta las 11, 11:30, 12 de la noche, verificando que todo quede perfecto para mañana iniciar otra vez El mismo camino. el mismo camino. Sí. Entonces, esa es la parte de la mujer que forma parte de un matrimonio, ¿verdad? Claro. O por lo menos una pareja estable, ¿no? Y sin embargo, la famosa capillita, la amante, Ujú. siempre le recibe a su amor, perfumada, bañadita, bien puesta y dispuesta. Ujú. Entonces es difícil competir porque cuando vos estás en casa de mí, olés a comida, olés a sudor, porque Claro. todo el día estás lidiando, trabajando. O sea, es un poco difícil competir con la capillita, Sí. ¿no? Y llega un momento en el que se cuestiona, porque esto yo les escuché decir a mis amigas, che, pero a mí me gustaría hacer capillita, Claro. que pucha, nada, es lo mejor. Entonces, es un cuestionamiento, ¿verdad? Que
me hago yo y se hace basada en los dichos de mis amigas. Sí. Entonces también eso plasmé en el papel. ¿Qué tendrá la capillita que no tenga yo también, verdad? Ujú. Sí, es una historia de vida que yo creo Exacto. que a esta altura del campeonato se va aboliendo porque la mujer está muy empoderada, como se dice. Totalmente. Entonces como que ya no acepta esas cosas. Mira, si me vas a dividir la canasta, mejor te vas porque o aportás, Exacto. pero dividir no. Entonces como que más o menos esto se va Sí, acabando, digamos, en algún sentido, sobre todo en la parte de la permisividad, ¿verdad? exacto. Ahora, si no sabes, luego otra cosa, pero si sabes, yo creo que no. Sí, y consentir, ¿verdad? Claro, Sí, es que pasaron algunos acontecimientos con respecto a eso que sonaron muchísimo en el sí, país, gente muy sí, famosa, ¿verdad? sí, sí. Y yo misma escuché en un programa de radio a un señor decir, ¿no? Un Mm, señor que tenía una familia hermosa, esposa, hijas, mm. y decir, no, lo que pasa que ella creyó que era la catedral, no se dio cuenta nunca que ella era la capillita nomás, ¿verdad? Por Sí, su amante, ¿verdad? sí, Y sí, se le sí. armó Un todo, soberano de pelote. totalmente. Sí, Y bueno, y uno escucha así, o sea, que como que se quiere normalizar esto, ¿no? se quería. Y bueno, sí, hoy Sí. día ya como decís vos, Sí, ya, ya como la que mujer, ya ya, ya no se acepta mucho, pero lo bueno es que plasmaste, sí, lo bueno es que quedó registrado que realmente, y yo creo que hasta, sí, ahora se escucha, ¿verdad? sí, sí, Ahora el sí. hecho de permitir o no, Y sí, ya es otra sobre cosa. todo para mí la mujer, sobre todo paraguaya, siempre fue muy sumisa, ¿verdad? Sí, Siempre fue muy sumisa, sobre todo en el interior, ¿verdad? sí, Que la cuimba, él lo mandaba. sí, Y medio que hoy día ya con todo con todas las cosas que leemos, con todas las instituciones que apoyan sí, a las mujeres, entonces como que están ya abriendo los ojos también sí, y dándose su lugar y dándose a respetar como tal, ¿verdad? ujú, Genial, sí, me encanta. súper. Bueno, dejamos la letra de catedral o capillita y la letra de catedral ja Ja, capillita capillita, también en las dos exacto, versiones. perfecto. Las dejamos en las redes sociales y en el Ujú, canal de YouTube como para que tengan a la mano, ¿verdad? Y sí, bueno, decir, es parte de la idiosincrasia. No eso, estamos defendiendo, ni no, estamos apoyando, ni nada. Solamente es, sí. escribiste, Sí, plasmaste lo que eso toda tu vida y escuchaste. claro, y llega un momento en el que dice, pero Sí, caramba, yo qué estoy haciendo acá, sí, entonces, ¿por qué no he de disfrutar también de claro. las delicias que goza la La capillita, capillita. ¿verdad? Y eso, bueno, entonces vamos a repetir las redes sociales donde vamos a dejar toda la información que son, Genial. vos estás en Facebook como arroba Betty Figueredo Oficial, en Instagram como arroba Betty Fi Oficial, en TikTok como arroba Betty Figueredo 01. Yo estoy en Facebook, Instagram y TikTok como Arami Alfic. También en el canal de YouTube que estás como arroba Betty Figueredo con tu carita ahí que es inconfundible ahí para poder suscribirse. Por favor, repetimos, suscríbanse. Para nosotros es importante que se suscriban, Ujú. ¿sí? Que comenten, porque si comentan todo, todo corre, todo, Sí, todo. más de una habrá pasado por esto, ¿verdad? Sí, dejen sus Entonces, comentarios, dejen sus anécdotas, que ahí vamos a estar leyéndoles y compartiendo. Y también en la página web www.bettyfigueredo.com, que también tienen mucha información. Bueno, creo que con esto cerramos el capítulo número 26, el episodio número sí, 26 de Vivencias. Yo soy Aramea Alvarenga. yo soy Betty Nos Figueredo. vemos a la próxima. Si Dios quiere, o con la gracia de Dios, como me dijiste vos, Sí, Aramí, sí, así así será. será.